Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo del podcast Mi Ventana. Mi nombre es Juliana y soy quien nos acompañará en este viaje donde conoceremos historias que nos lleven a ver diferentes tipos de vida donde la inclusión hace parte de ella y también el amor a los demás. En este primer capítulo le damos la bienvenida a Daniela Orozco. Daniela hace parte de la comunidad sorda, ella es traductora y es modelo de lengua y cultura. Así que acompáñanos a conocer un poquito más de la historia de Daniela. Hola Dani, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniela y esta es mi seña para la comunidad sorda. ¿Quién soy yo? Les voy a contar. Soy una modelo de lengua y cultura. Dani, cuéntanos quién es Daniela, cómo es tu personalidad, qué te gusta hacer, dónde vives. Bueno, mi personalidad, yo soy una persona muy alegre, muy contenta, me gusta compartir con las personas, el entorno social, que las personas me enseñen, yo poderles enseñar, aprender de las experiencias que me ayuden, a mí me gusta muchísimo. ¿Cuántos años tengo? Tengo 30 años y vivo en Caldas. Dani, ¿cómo está conformado tu entorno familiar? Bueno, yo tengo mi papá, mi mamá, mi hermano, ese es mi entorno familiar y con ellos vivo. Dani, ahora vamos a hablar de tu condición de sordera. Cuéntanos tu familia cómo se enteró, si se enteró cuando naciste o si fue ya más adelante. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo les cuento. Yo antes, cuando mi mamá estaba en embarazo, se enfermó de rubeola. Después yo nací, mi mamá no sabía que yo era sorda. Después, cuando tenía un año, ella vio que yo no reaccionaba a los estímulos y se dio cuenta, fuimos al médico, el médico me hizo unos exámenes y le avisó que yo era sorda, me mandó a terapia de lenguaje a la Fundación Pro Débiles Auditivos a estudiar ahí, poder aprender a ser una sorda oralizada. Es una sorda realizada, cuéntanos qué es. Yo entonces estaba en el colegio, ahí en Débiles Auditivos, nos enseñaban en terapia de lenguaje, por ejemplo, estar a la A, a la B, cómo se pronunciaban las palabras, y nosotros teníamos que copiar cómo era la pronunciación de esas letras. Así nos enseñaron, por ejemplo, toma, T. Nos enseñaban por sílabas y teníamos que repetir en voz para hacer terapia de lenguaje y así hacer pronunciación. Eso es lo que nos enseñaban. Ya después de un tiempo en el colegio de sordos tuve contacto y me contaron una persona que era mi vecina, empezamos a hacer lengua de señas, tuvimos contacto y yo de esa manera aprendí y mi familia se dio cuenta que yo estaba aprendiendo lengua de señas y me llevaron a un lugar que era la Secretaría de Cultura, donde me acompañó mi mamá, y estaban aprendiendo lengua de señas y mi mamá se dio cuenta que debía tener contacto y estar acompañada de la comunidad y así fue que aprendí lengua de señas. Mi mamá sabía que debía aprenderlo. Dani, ¿y cuando aprendiste lengua de señas te pareció fácil, difícil? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Yo empecé a aprender más o menos cuando tenía unos 9 años o 10, más o menos, me confundía, no me confundía. Uf, eso fue facilísimo. Yo aprendí a visualizar y a aprender muy rápido, aprendí a desarrollar mis habilidades, yo era muy curiosa, preguntaba, me explicaban y yo aprendí, así desarrollé mucho la habilidad. Y para tu mamá, ¿cómo fue el aprender a través de ti lengua de señas? Bueno, les cuento. Mi casa, mi familia natural, hacíamos señas naturales. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, mamá, esa era la seña que yo tenía con mi mamá, propia de ella y yo del contacto. Después de que ya fui aprendiendo señas afuera, empecé a enseñarle, mamá, no se dice así, mamá se dice de esta manera, hermano se dice de esta manera. Yo ya lo había aprendido y nosotros teníamos un lenguaje propio en la casa que no lo habíamos adaptado. Y después ya mi mamá poco a poco yo le fui enseñando
teniendo contacto con mis amigos sordos que yo les invitaba a la casa, ella compartía con ellos y de esa manera fue desarrollando la lengua de señas también aprendiendo. Dani, ahorita nos contabas que tenías un amigo que era tu vecino. Cuéntame cómo era tu infancia con tus amigos de la cuadra, del sector, del barrio. ¿Cómo fue para ellos relacionarse contigo? En el barrio donde yo vivía, habían más oyentes con los que jugábamos. Era muy fácil adaptarse a los juegos, porque a mí me gustaba tener amigos, comunicarme con ellos. Así habían sordos, otros no. Tenía un amigo sordo con el que compartía con personalidades muy similares y con él mantenía muchísimo, nos adaptábamos con el proceso. Y él fue la persona que me empezó a enseñar la lengua de señas y empezamos a tener contacto social. Siempre estábamos acompañados y él me presentaba a sus amigos. Con los amigos del barrio era muy, pues como que tú me preguntas que si era difícil la comunicación, no, nada. Éramos niños y ella decía son sordos, pero pues son muy habilidosos frente al darse cuenta, que sean unos chicos rápidos e inteligentes. Y ahora entrando un poquito ya más en edad grande, ¿cómo fue el entrar tú al colegio? ¿Cómo fue ese enfrentamiento al colegio? Si fue un colegio de sordos o era sordos y oyentes, ¿cómo fue el proceso tuyo en el colegio? Cuando entré al colegio de bachillerato, mmm, eran oyentes, todos los oyentes en primaria ya tenía la costumbre de estar ahí en el colegio con los oyentes. Entonces sexto, séptimo, octavo, más o menos entre séptimo y octavo, empecé a tener inclusión con sordos y con oyentes. Entonces como ya había estudiado con oyentes al principio, me adapté, fui muy habilidosa, teniendo contacto con sordos y con oyentes. Para mí no fue difícil, me pareció muy fácil, yo me adapto con facilidad a los oyentes y a los sordos, entonces no fue complicado. ¿Y cómo te trataban los profesores? Cuéntanos cómo era el trato de los profesores contigo, con tus compañeros que también eran sordos. Cuéntanos cómo los trataban. Antes en primaria y bachillerato fue distinto. Empecé, era muy difícil, el profesor estaba muy lejos, yo estaba muy alejada del profesor, entonces me acerqué mucho más para poder leerle los labios, porque yo leo los labios y así podía escribir. Mi mamá yo le preguntaba y no entendía y mi mamá me explicaba y así era pues como el proceso. Además yo investigaba, me gustaba mucho investigar, saber con mis compañeros, entonces les preguntaba. Y en bachillerato ya sabía cómo había sido en primaria, en bachillerato lo mismo, con el profesor. Yo tengo la habilidad de lectura de labios, entonces yo le preguntaba que no entendía y me guiaban y me explicaban. Ya después llegó el proceso con el intérprete, entonces fue mucho más fácil poder entender completo los temas. Perfecto, Dani. Y ya después de que terminas el colegio, ¿a qué te dedicas a estudiar? ¿O qué pasa contigo ahí? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas después de salir del colegio? Yo entonces ya finalicé el bachillerato y estuve 6 meses estudiando pintura porque me gusta, pero yo amo el arte, me gusta mucho. Entonces me guiaron para poder estudiar el tema de pinturas, formas, lo aprendí. Y después me fui a estudiar al SENA a hacer actividad física, tecnología en actividad física, más o menos unos 2 años. Y ahí habían personas sordas incluidas igual que en el bachillerato, entonces se me hizo mucho más fácil, había un intérprete y pues aprendí ese proceso de conocer personas y poder hacer. Después, 2 años después, perdón, 2 años finalicé, me gradué, hice los 6 meses, después de 6 meses empecé a trabajar dictando talleres en La Estrella y desde ahí estoy aquí. Dani, y nos contaste que te gusta el arte, la cultura. ¿Cómo te va a ti con el arte? No solo, el arte es muy grande, no solo la pintura, también está el baile, la música. Cuéntanos a ti cómo te atraen esos dos mundos de música y danza, o no te gusta, si te gusta, cuéntanos un poquito. A mí me gusta muchísimo la pintura, me encanta la pintura, porque ahí puedo ver las formas de la persona, cómo poderla dibujar, cómo hacer escultura, me gusta mucho también el tema de la escultura, cómo moldear, porque puedo desde mi cerebro imaginar y plasmar
en la pintura y en el moldeo lo que me gusta. Yo tuve una profesora que me enseñó desde lo profesional cómo imaginaba desde los colores y las formas y me ayudó a plasmarla afuera, porque mi favorito, el trabajo con los, para mí cuando estaba pequeña, perdón, mi favorito era pintar. Me encantaba colorear y dibujar. Después ya me enseñaron las formas, los colores y lo aprendí. Y ya en el tema de la música, pues a ver, me gusta las vibraciones, sentirlas. Me encanta la vibración del rock, que es mi música favorita. La verdad no es que me encante pues todo tipo de música, pero me parece chévere la vibración del rock, la siento y me gusta muchísimo. Ahora entrémonos ya un poquito más en lo profesional y lo social. Cuéntanos para ti qué es la inclusión. ¿Apoyas la inclusión que se está dando en este momento, digamos acá en Colombia? ¿Qué te parece? Las pruebas. Bueno, a ver, aquí en Colombia falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para el tema de la inclusión en Colombia. Realmente Antioquia tiene un proceso de inclusión, pero todavía falta mucha más atención a las personas con discapacidad para que realmente haya una inclusión. Por ejemplo, hablemos de la comunidad sorda, donde se tengan que adaptar más cosas para oyentes y sordos. Falta muchísimo, pero ojalá sigamos insistiendo, transformando, cambiando. Nosotros somos los responsables de que haya esa inclusión, esa adaptación. Nosotros mismos tenemos un objetivo y es seguir luchando para que se dé. Y con la inclusión, sé que trabajas en un colegio. Cuéntame cómo ha sido la inclusión tuya, siendo facilitadora, ayudándole a los profesores, pero también cómo ha sido el proceso tuyo y de los niños que son sordos en el colegio. Bueno, en el colegio, ¿cuál es el objetivo? De que todos los niños se adapten a la comunicación, en el juego, en el contacto con la persona, en las actividades, en el acompañamiento, en el compartir, en el proceso social, de que los chicos oyentes no sabían que era una persona sorda y no sabían que era capaz de ser igual a ellos, que no había que discriminarlos, que somos iguales, que nos tenemos que acoplar, compartir, enseñarle a los niños a que abran su mente con las personas con discapacidad, que realmente es una inclusión, que no es que tengamos que estar aparte uno del otro, no, tenemos que unirnos y podernos adaptar y ser compañeros del contexto social. Ese es el objetivo con los niños, para que cuando ya en el futuro crezcan y sean unas personas, ya vean unas personas con discapacidad, ya tengan una experiencia, porque en el colegio se les enseñó a adaptarse y a incluirlos, y que en el futuro también puedan seguir apoyando a esas personas con discapacidad. Esa es la verdadera inclusión. Muy bien, perfecto. Ahora, Dani, sé que das talleres para personas oyentes que se llama Con tus ojos, óyeme. Cuéntame cuántos años llevas el proceso, el taller, con quién más lo dictas, cómo te pareció la experiencia de enseñarle a las personas oyentes tu lengua, tu mundo, tu historia, tu entorno social. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, aquí en el colegio llevo 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses llevo en el colegio. Pero antes, aquí con el tema de inclusión para la clase para las personas oyentes, llevo 7 años. 7 años atrás estoy con el taller para las personas oyentes, haciendo una sensibilización, enseñándoles a abrir la mente, a que conozcan a las personas sordas, porque en general los oyentes no conocen de las personas sordas, no saben quiénes son ellos. Y ahora que les enseñamos, tienen contacto con la comunidad, tienen ganas de ayudarles, de interiorizar quién es el proceso de personas sordas. Lo mismo que hago también en el colegio, abrir la mente para que se adapten a las cosas. Yo en el grupo de clase con los niños, ellos ya saben que es una persona sorda, la apoyan, la ayudan, no lo molestan, o sea, lo hacen parte de ser ellos. Él los ayuda, ellos se ayudan. ¿Y quién ha sido la responsable de enseñarle eso a los niños oyentes y sordos? Yo, para que ellos se adapten y sean los compañeros, sean iguales, se sientan iguales y lo acepten a él como una persona sorda y se vuelvan sus buenos amigos y lo apoyen. Ese ha sido el objetivo de enseñar. Perfecto. Para las personas que nos ven, les quiero contar que Dani trabaja en la Feria del Libro. Así que Dani, cuéntanos cómo llegó esta oportunidad a tu vida, cómo ha sido el proceso,
¿Cómo ha sido también el proceso en el entorno de las personas que van y miran tu trabajo allí en la Feria del Libro? Cuéntanos si te ha gustado, no te ha gustado, qué te ha parecido. La Feria del Libro llevo también 7 años ahí desde el proceso, soy guía para las personas desde el tema de la lectura, de la traducción, en los videos, con los niños, en el tema de los dibujos, porque los niños hay que cambiarles desde los dibujos, los cuentos, para que ellos lo adaptemos en la Feria del Libro, para que ellos puedan entender, para que realmente haya inclusión con los niños. Entonces es mi trabajo allá. Yo les traduzco en video los cuentos para que puedan aprender, y la Feria del Libro se ha adaptado y ha abierto su mente o ha abierto todo el espacio para que las personas puedan entender. Además, soy guía de los grupos de niños, de personas sordas y oyentes, que vean que somos capaces de poder hacer todo el proceso. Entonces, a mí me enseñan, yo copio, y en un futuro en el colegio ellos también pueden tener también y aprovechar ese proceso y tener un intérprete que tenga una experiencia para esas personas sordas, que les puedan leer y motivarlos también a que apoyen la lectura desde la interpretación, desde que el intérprete sea quien los motive a la lectura, para que lo cambien a su proceso de lengua de señas y se pueda hacer con un video. Ojalá los niños sordos puedan tener esa curiosidad, ellos son muy curiosos. Es muy mágico que abran un libro y vean una figura. Para ellos es como una magia que lo vean, lo que dice en un libro, que se lo cuenten en un video. Así abren esa visión, porque el sordo no tenía esa visión de la lectura, de mirar los libros. Los sordos pensaban que los libros solamente eran para oyentes. No, los sordos también pueden leer un libro. ¿Cómo? Adaptándolo desde la traducción en lengua de señas, para que ellos se motiven a tener esa experiencia. Dani, sé que ya que estamos hablando de los libros, sé que hiciste parte de un grupo, de un proyecto donde realizaste un libro y ahora estás en la planeación, o ya lo acabaste, o sí, estás ejecutando otro nuevo libro para las personas sordas. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Mucha investigación, muy fácil, muy difícil. Cuéntanos un poquito de esos dos libros, el que ya tienes y el que está próximo a salir. Yo les explico un poco. Este año tenemos un libro que se llama Cuentos Amarillos, que es un tema de un año, de años diferentes. El año pasado, el nombre, La niña de la máscara. Ah, La niña bella. Bella, perdón. La niña bella. Fue el del año pasado. Ese tema no fue fácil para mí, porque el contexto, las palabras, también las señas, había que construirlas para que los niños, habían jóvenes, habían mayores, era muy diferente. Entonces era coger como todos esos grupos y poder crear una sola seña para que todos lo pudieran entender. Entonces había que hacer una investigación, qué significaba cada palabra, cuál era el contexto de esa palabra, mirar y adaptar el contacto con sordos para que me puedan entender. Fue una reflexión, una interpretación. El autor del libro, preguntarle qué significaba eso, preguntarle a los intérpretes de por qué escribió de esa manera, explíqueme un poco, para poder yo traducirlo de la mejor manera, para que los sordos lo pudieran entender. Después me senté, organicé, leyeron el libro y yo ya lo hice. Probé las lenguas de señas, unas señas no me gustaban, otras sí, las adaptaba y las cambié, y ya después me hicieron el video y fue muy interesante para que las personas pudieran entenderlo. Entonces se cumplió con el objetivo de que pudiéramos adaptar ese proceso. Perfecto. Y para ya ir terminando la entrevista, cuéntanos cómo te ves en 5 años. Perdón, 5 años, tengo que ver mi vida desde, no sé, lo que Dios quiera conmigo en el futuro. Yo ahorita tengo un objetivo y un sueño. ¿Cuál es? Es estudiar cine. Perdón, estudiar para ser actriz. Me gusta muchísimo el tema de ser actriz, es un sueño que yo tengo. Ojalá y Dios quiera se me dé la oportunidad. Cine para representar la película Kodak. Así, parecida.
No sé, por ejemplo, aquí en el cine, Coda, o otra película de algunos que sea con una calidad actoral, yo me imagino ahí, como con esa calidad actoral. Es mi sueño, tengo ese perfil y me gusta. Esperemos que se te cumpla, Dani, ese sueño. Y ya para terminar, ¿qué mensaje le quieres dejar a las personas que nos están viendo? Todos ustedes, oyentes, sordos, primero para los oyentes, a ver, ánimo a aprender lengua de señas, que es muy importante para que abran esa mente, ese corazón, puedan entrar, conocer a la comunidad sorda, estar en un contacto. Muy importante el taller de sensibilización, poder aprender sobre la cultura, adaptarse a esas personas, aceptarlas como son. Ánimo, ánimo a aprender lengua de señas. Y para las personas sordas también ánimo a estudiar, a investigar, a ir a la universidad, al SENA. Ánimo, ánimo, que se puede. Es que no hay tiempo, es que no se puede. No, hay que seguir adelante porque el objetivo está al futuro para que ustedes tengan la oportunidad con personas de ser felices. Muchas gracias, Dani, por participar en este primer capítulo del podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación y a ustedes esperamos que les haya gustado mucho la entrevista. Y si les gustó, déjenos en sus comentarios qué les pareció, qué más quisieran saber. Nos vemos en otro próximo capítulo.